Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. La Fórmula 1 regresa este fin de semana al Gran Premio de los Estados Unidos. Regresa al estado de Austin, regresa al circuito de las Américas y en este vídeo vamos a hacer toda la previa a este Gran Premio de los Estados Unidos. Un Gran Premio bastante interesante, un Gran Premio que podría llegar por decidir finalmente ya el Mundial de Constructores. Es un Gran Premio con muchísima historia también en la Fórmula 1. Nos vamos a contar todo lo que tenéis que saber para este fin de semana, horarios, la historia del circuito, características, la meteorología. Os vamos a contar todo empezando por ese resumen de noticias que solemos hacer en estas previas a los grandes premios al comienzo de los vídeos. Así que vamos a comenzar con esta previa al Gran Premio de los Estados Unidos 2022. Comenzamos, como iba diciendo, por el resumen de las noticias que solemos hacer al principio de las previas y comenzamos, por supuesto, por el equipo Red Bull. Tras el logro del Mundial del piloto Max Verstappen en Japón, Red Bull afronta este fin de semana con mucha entereza, ya que cuentan con posibilidades de cerrar en Austin el Mundial de Constructores. Para ello, los austriacos necesitan sacar 26 puntos y serán, independientemente de lo que haga Ferrari, campeones del Mundial de Constructores. Además, estas semanas han salido declaraciones relacionadas con el entorno Red Bull en las que decían que la prioridad ahora que ya han ganado el Mundial será Sergio Pérez, con el cual tendrán el objetivo de ser segundos en el Mundial de Pilotos. Aunque Red Bull, lo mencionado hasta ahora, no es lo más importante que ha ocurrido estas últimas semanas, puesto que un día después del Gran Premio de Japón se anunció que se habían saltado en 2021 el límite presupuestario y se estimula que fue unos 2 millones de más. Aún no se sabe qué sanción recibirán y los equipos piden que se otorgue la sanción cuanto antes. Por parte de Ferrari ya han perdido el Mundial de Pilotos y están a nada de perder el Mundial de Constructores. Los italianos acabarán la temporada decepcionados tras el buen comienzo del año que tuvieron. Aún así, no bajan la cabeza y ya están empezando a trabajar en el próximo año, con Charles Leclerc este fin de semana, que sancionará una vez más y cambiará componentes de su motor, con los que probarán especificaciones para 2023. Además, en estos libres 1 de este Gran Premio de Estados Unidos veremos cómo debuta Robert Schwarzman, siendo esta la primera sesión de entrenamiento libres que Ferrari otorga a un piloto con menos de 2 carreras. Mercedes ya no tiene posibilidad de ganar el Mundial de Constructores, pero siguen metidos de lleno en la pelea por el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos con George Russell. Los de las flechas plateadas traerán este fin de semana una nueva actualización con la que serán la última mejora en 2022. Alpine sigue centrado en poder mantener el cuarto puesto que lograron de nuevo en Japón, en su larga pelea frente a McLaren. Este fin de semana todo hace indicar que Fernando Alonso, el único piloto que aún no ha sancionado de la parrilla, cambiará componentes en su motor de cara a las últimas carreras de la temporada. Por último, recordar que durante el fin de semana en Suzuka se anunció que Pierre Gasly formará parte de la estructura francesa el próximo año. McLaren está metido de lleno en la pelea por el cuarto puesto frente a Alpine y este fin de semana seguirán trayendo modificaciones para poder lograr puntuar más que sus rivales. Los de Woking además traerán a un invitado especial este fin de semana, siendo Alex Palou quien se montará en el McLaren en lugar de Daniel Ricciardo en los entrenamientos libres 1. Hablábamos antes de que Alpine anunció a Pierre Gasly como piloto en Suzuka y no podemos olvidarnos tampoco que Alfa Tauri hizo lo mismo anunciando a Nick de Vries para el próximo año. Max Verstappen tuvo una gran importancia en el fichaje de su compatriota y desde Faenza esperan que sea el líder del equipo muy rápidamente. El equipo Alfa Romeo ha sido uno de los equipos que más terreno han ido perdiendo con el transcurso de las carreras, pasando de ser uno de los primeros del resto a pelear por entrar en puntos cada carrera. Valtteri Bottas ha comentado esta semana que saben dónde han fallado este año y que con el nuevo personal que están contratando esperan un 2023 más sólido. Además, los suizos también verán una nueva cara en su box este fin de semana, subiéndose Theo Pourchaire a los libres 1. El equipo Haas sigue siendo uno de los únicos equipos que no tiene su dupla de pilotos asegurada para el próximo año, y aún se rumorea quién ocupará dicho puesto. Las negociaciones con Mick Schumacher parecían estar muy bien encaminadas desde Singapur, pero unas declaraciones de Jim Haas esta semana diciendo que les cuesta muchísimo dinero y otras de Gunther Steiner ofreciéndole un asiento a Daniel Ricciardo hacen dudar. Además, mencionar que Antonio Giovinazzi regresa este fin de semana a la pista, al igual que lo hizo en Italia, y se subirá al Haas en los entrenamientos libres 1. Por último, Williams es el otro equipo que no tiene su dupla cerrada para 2023. Los de Grove están tranquilos en su búsqueda de un segundo piloto y aseguran que su objetivo es conseguir un piloto que les ponga las cosas difíciles a Alex Albon. Por otra parte, Logan Sargent, piloto de la Academia de Williams y que está muy bien posicionado para conseguir este segundo asiento, debutará este fin de semana subiéndose en los libres 1 al Williams, en el que es su gran premio de casa. Viaja la Fórmula 1 al continente americano y con esto pues tenemos unos horarios diferentes a los que tuvimos en Japón y diferentes a los habituales que tenemos en Europa. Este fin de semana para nosotros aquí en Europa serán unos horarios bastante parecidos a los que soléis tener, los que tuvisteis en Japón desde Latinoamérica. Así que, y bueno, en Latinoamérica, en América, en Estados Unidos, en México, todos ese tipo de países
países en el continente americano tendréis unos horarios más asequibles, obviamente unos horarios los habituales que tenemos en Europa. Os voy a decir los horarios de España, siempre como digo, os pongo ahora todos los horarios aquí. Si aún así no están vuestros horarios, si no sabéis cuál es vuestra zona horaria, dejadme en los comentarios y estaré encantado de haceros saber cuáles son vuestros horarios. Pero bueno, los horarios en España para este Gran Premio de Estados Unidos son los siguientes. Los entrenamientos libres 1 serán el viernes 21 de octubre a las 9. Los entrenamientos libres 2, que hay que mencionar que van a ser 1 hora y media, al igual que fueron en Japón, pues esos entrenamientos libres 2 serán ya a las 12 de la noche, ya sábado el día siguiente. Los entrenamientos libres 3 volverán a ser el sábado 22 de octubre a las 9 de la noche. La clasificación será también a las 12 de la noche, ya podemos decir que también es domingo. Y en la carrera será ese domingo también a las 9 de la noche. Estos son los horarios nocturnos que vamos a tener en este Gran Premio de los Estados Unidos. Y pues como digo, aquí vais a tener obviamente en vuestros países, en los países de América, unos horarios mucho más asequibles, como estoy diciendo, pues son los horarios que son los habituales que solemos tener en Europa cuando se corre aquí, pero obviamente se corre allí y tienen que ser esos horarios allí, van a ser unos horarios que vais a poder ver mucho mejor para todos los que seáis de por allí. El circuito de las Américas fue anunciado para formar parte de la calendario de la Fórmula 1 en el año 2010, siendo así la primera vez que la Fórmula 1 viajaba al país estadounidense desde que lo dejó de hacer en 2007. Aún así, su construcción finalizó en 2012 y ese mismo año fue cuando hizo su debut en la Fórmula 1. Sin embargo, Estados Unidos tiene una larga trayectoria en la historia de la Fórmula 1, pese a que parezca que no, pese a que parezca que todo está siendo ahora, que ya sabemos que este año hemos tenido dos grandes premios en Estados Unidos, el Gran Premio de Miami y el propio Gran Premio de los Estados Unidos que vamos a tener este fin de semana, pese a que el próximo año tendremos otro Gran Premio más que se les unirá a Las Vegas y parece que todo está siendo un boom mediático ahora de la Fórmula 1 en Estados Unidos. La historia de la Fórmula 1 con Estados Unidos es bastante amplia y se rememora hasta los primeros calendarios de la Fórmula 1, pese a que, como digo, parezca que no. Las 500 millas de Indianápolis formaron parte de los primeros calendarios de la Fórmula 1. Las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras más prestigiosas de toda la historia del automovilismo, junto al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y a las 24 horas de Le Mans, forman parte de la Triple Corona. Es una de las mejores carreras, obviamente, del automovilismo y formó parte de los primeros años del calendario de la Fórmula 1, aunque hay que decirlo, por supuesto, que los pilotos titulares, los pilotos más protagonistas de la Fórmula 1, ninguno viajó a las 500 millas de Indianápolis, a excepción de Ascari, que sí que viajó en 1952. El Gran Premio de los Estados Unidos llegó propiamente dicho a la Fórmula 1 en el año 1951, en el circuito de Sebring. Al año siguiente, la Fórmula 1 viajó a Riverside para seguir disputándose, aunque estos dos circuitos tan solo llegaron a albergar un Gran Premio en su historia, que fueron esos años, 1959 Sebring y 1960 Riverside. A partir de 1961, la Fórmula 1 visitó el circuito de Watkins Glen ininterrumpidamente hasta el año 1980, es decir, 20 años prácticamente ininterrumpidamente, exactamente 19 años, que parece que todo es ahora, pero se viajaron 19 años entre los 60 y los 70 ininterrumpidamente a Estados Unidos a disputar allí el Gran Premio de los Estados Unidos. En 1980 se dejó de viajar y la verdad que hasta los años 2000 no regresó bien propiamente dicho la Fórmula 1. En 1984 regresó Fair Park al Gran Premio y albergó el Gran Premio de los Estados Unidos, y aunque solo duró ese mismo año, 1984. Luego, 1989, 1990 y 1991, la Fórmula 1 viajó a Phoenix, que como mencionar, también hay que mencionar que esos ganadores de esos tres grandes premios fueron Alain Prost en una ocasión y en dos ocasiones Ayrton Senna. De nuevo, la Fórmula 1 no viajó al país estadounidense hasta que finalmente regresó en el año 2000, viajando a Indianápolis, y allí se viajó ininterrumpidamente desde el 2000 hasta el 2007 y se llegó a disputar allí el Gran Premio que para muchos es el peor Gran Premio de toda la historia de la Fórmula 1, disputándose en 2005 en aquella carrera donde tan solo salieron 6 pilotos en toda la carrera, y para muchos es considerado el peor Gran Premio de toda la historia. Fue en Indianápolis 2005. 2007 dejó de estar la Fórmula 1 viajando a Estados Unidos hasta su regreso en 2012 al circuito de las Américas, al circuito en Austin, y ya desde 2012 ininterrumpidamente, con excepción de 2020 debido a la pandemia, la Fórmula 1 ha viajado a Estados Unidos siempre, y ya estamos viendo que este año hemos viajado también a Miami y el año que viene se viajará a Miami, el circuito de las Américas y Las Vegas, así que tendremos tres grandes premios que se disputarán en el país estadounidense. En el circuito de las Américas, el piloto con más victorias es Lewis Hamilton, logrando un total de 5, aunque el dato es que Lewis Hamilton tiene 6 victorias en el Gran Premio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ganó la última visita que hizo la Fórmula 1 a Indianápolis en el año 2007. Es decir, Lewis Hamilton tiene 6 victorias en el Gran Premio de los Estados Unidos
Unidos, 5 en el circuito de Austin. Otros pilotos con experiencia actualmente en la parrilla de ganar en el circuito de Austin son Sebastian Vettel, Valtteri Bottas y Max Verstappen, todos en una ocasión que no han logrado. También Kimi Räikkönen ganó en 2018. Y Max Verstappen fue el ganador del último Gran Premio que se disputó en los Estados Unidos, el último Gran Premio que se disputó en el circuito de las Américas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Max Verstappen para ganar aquella carrera? Bueno, pues Max Verstappen salía en esa primera posición, perdió la primera posición con el propio Lewis Hamilton en la salida, aunque luego realizó una estrategia diferente, alargando mucho sus paradas para llegar con mejores neumáticos al final de la carrera y logró adelantar en las últimas vueltas a Lewis Hamilton y acabar consiguiendo su primera victoria en suelo estadounidense. Luego este mismo año le hemos visto ganar en Miami, veremos qué es lo que ocurre este fin de semana. Ese circuito siempre se le ha denominado como un circuito Frankenstein. ¿Por qué se le ha denominado como un circuito Frankenstein? Bueno, pues porque han ido cogiendo curvas icónicas de muchos circuitos para intentar hacer un mismo circuito con los cambios además de elevación que nos presenta pues esta zona donde está situado. Obviamente no hay que mencionarlo que las primeras entrelazadas del primer sector, que son preciosas, pero nos recuerdan, por supuesto, y están inspiradas en Magots y Beques de Silverstone. Luego pasamos a un segundo sector donde está la zona de DRS más amplia, donde están los mejores puntos de adelantamiento, y un tercer sector que es el sector más técnico, con las frenadas más fuertes y que además cuenta con esa curva entre la curva 16, 17 y 18 que nos recuerda muchísimo a la del circuito de Turquía. Esa curva mítica del circuito de Turquía pues está inspirada en esa curva, aunque la diferencia es que en este circuito se gira hacia la derecha, en Turquía se gira hacia la izquierda. El circuito de las Américas es un circuito con 5,513 kilómetros de longitud, donde rodaremos hasta 56 vueltas. El circuito tiene 20 curvas, siendo 8 de derechas y 11 de izquierdas. El circuito cuenta con 2 zonas de DRS, hay varios puntos de adelantamiento en este circuito, posibilidades bastante amplias y por lo que es fácil adelantar en este circuito, por lo que veremos muchos cambios de motor como hemos comentado en el resumen de noticias. La curva 1 tras la segunda zona de DRS y la recta principal será un gran punto de adelantamiento, tras esa subida que hay antes de llegar a la frenada, la frenada fuerte que hay en sí en la curva 1 y la salida en bajada que hace relativamente sencillo el adelantamiento. Otros puntos de adelantamiento clave serán la curva 12 tras la primera y más larga zona de DRS o las frenadas fuertes en el tercer sector, que podrían ser un buen punto para continuar tu batalla desde el segundo sector y poder pelear por el adelantamiento. El récord de la pista lo tiene Charles Leclerc, lográndolo en el año 2019 con un tiempo de 1 minuto 36 segundos 407 milésimas. Según las especificaciones de Pirelli, como estamos viendo en pantalla, nos van a traer los neumáticos más neutros posibles, por así decirlo, como yo los llamo, C2 para duros, C3 para medios y C4 para blandos, en un circuito donde los neumáticos son bastante complejos porque el trazado siempre ha dado problemas y un circuito donde pide bastante a los neumáticos. Es bastante extraña esta elección de Pirelli, al menos en mi opinión. Como estamos viendo en las especificaciones de Pirelli, los esfuerzos en tracción nos lo marca con el 4, esfuerzos en frenada con el 3, estrés lateral con el 4, estrés del neumático con el 4, la evolución del asfalto con un 4, es decir, que habrá mucha evolución en la clasificación, por lo tanto es importante marcar el último tiempo de toda la clasificación, el agarre del asfalto con el 3, la abrasión del asfalto con el 4 y la carga aerodinámica debido al primer y tercer sector con el 4. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver la meteorología de este Gran Premio de Estados Unidos. Venimos de unos grandes premios con mucha agua, lo vimos en Singapur, lo vimos en Japón, en Asia ha habido muchísima agua en estos fines de semana. Nos vamos a olvidar del agua para este fin de semana en Estados Unidos porque no va a llover. En total, en todo el fin de semana hay un 10% de probabilidad de que llueva. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, esta es la meteorología, soleado, simplemente va a haber nubes el domingo que podría perjudicar un poco a las temperaturas, pero además son unas temperaturas en sí bastante altas y la probabilidad de lluvia tan solo escala hasta un 10% tanto el sábado para la clasificación como el domingo para la carrera, pero aún así la probabilidad de que llueva en Austin este fin de semana en Texas es bastante nula, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, las temperaturas muy estables, 31 grados, 32 y 32 grados en todo el fin de semana. Esto es todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de este Gran Premio de los Estados Unidos. ¿Quién creéis que ganará? ¿Podrá Max Verstappen igualar? Porque además si Max Verstappen gana este fin de semana, igualaría el récord de más victorias en una temporada con 13 victorias. ¿Podrá Red Bull hacerse con el Mundial de Constructores? Dejadme todo eso en comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que hablaremos de los entrenamientos libres del Gran Premio de los Estados Unidos. Un saludo.